vamos a dar inicio a un nuevo contenido, distancia de un punto a una recta. Para empezar, vamos a dar una pequeña lectura para que se pueda interpretar con más claridad. Dice en esta parte, la distancia entre el punto P sub E, coordenadas X sub E y E sub E, a la recta AX más B y E más C igual 0, se calcula por, bueno, ahí tenemos expresado una fórmula que nos va a permitir, ¿no?, determinar la distancia de un punto a una recta. Bueno, como ustedes entenderán, lo vamos a hacer un poco más directo sin la demostración de la fórmula. Para lo cual es importante tomar algunas características que tiene que tener. Vamos a hacer un análisis del contenido que estamos subrayando con la gráfica. ¿Ya? Damos lectura. El valor absoluto de la expresión para la distancia hace que ésta sea siempre positiva. Ya, ¿a qué se refiere? Ahí vamos a esperar una pequeña espera. Aquí podemos observar las dos basas que encierran a la operación que vamos a nosotros realizar. Entonces eso significa que debemos manejar siempre en el valor absoluto. ¿Por qué es importante el valor absoluto? Porque nosotros no queremos un resultado negativo, ¿sí? Necesitamos un valor absoluto, sin el signo, ¿no? Entonces, lo que corresponde en la gráfica, como podemos apreciar, solo nosotros queremos medir. Entonces, cuando se trata de medir, no podemos decir más o menos la cantidad. Entonces, por esa razón se determina manejar lo que es el valor absoluto. Seguiremos dando la lectura. Nos hemos quedado aquí. Dice, es importante mencionar que la distancia mínima de un punto a una recta sigue una trayectoria perpendicular. Y eso es lo más importante. Tiene que ser una distancia o una trayectoria perpendicular. ¿Qué es lo que quiere decir? Cuando nosotros trazamos, aquí tengo en la gráfica con líneas segmentadas, desde el punto P sub E, ¿no?, a la recta, aquí está la L sub 1, no sé si se observa aquí en la gráfica, ¿no? Entonces siempre tiene que ser o tiene que tener una trayectoria perpendicular. Eso significa que el ángulo tiene que ser 90 grados o un ángulo recto equivalente a 90 grados. Y eso lo vamos a conseguir utilizando la escuadra nosotros en el momento del trazado. Cuando ustedes vayan a utilizar en la gráfica el instrumento, entonces necesariamente debemos dar uso a la escuadra que nos va a permitir construir lo que es el 90 grados. Entonces lo que queremos mencionar, a ver, vamos a repetir, la distancia mínima tiene que ser a través de una trayectoria perpendicular. Perpendicular significa que dos rectas forman 90 grados, ¿sí? Entonces, necesariamente, esa es la distancia mínima, ¿no? No queremos una distancia amplia, por ejemplo, en este lugar o este lado, ¿no?, sino queremos una distancia más corta, en otras palabras. Entonces, eso es como para que nosotros podamos orientarnos en la interpretación, ¿no? Aquí, en la resolución de ejemplos, claramente, vamos a ser un poco más rápidos, ¿sí? En la resolución de ejercicios podemos decir en el 1, calcular, aquí está el 1, calcular la distancia mínima, ahí está, la distancia mínima entre el punto P sub E, coordenadas 6,5, a la recta L sub 1. Bueno, que corresponde hasta aquí, ¿no? L sub 1, 3x más 4y menos 23, igual 0. Lo que sí queremos indicar lo siguiente. Nosotros ya hemos manejado lo que es una ecuación general, así que, bueno, la expresión ya lo conocemos. Entonces, necesariamente tiene que ser igual a 0, ¿no? En ese entendido, una vez verificado, lo único que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Reemplazar aquí a la fórmula que ya tenemos, que nosotros ya hemos manejado. Entonces, reemplazamos, observen, aquí quizás está un poco más directo. En vez de 3x, lo que dice aquí, 3x, ¿no? 3 por 6. La x ya corresponde aquí, el 6, aquí en el punto. A ver, un poquito más. Ahí está, 6, ¿no? Más, aquí tenemos más 4y. Entonces, más 4y, entonces y sería aquí 5, en la parte superior, ¿no? Donde estamos señalando aquí en el punto, ¿ya? Menos 23, prosigue nomás, menos 23. Esperamos que se entienda
y que se pueda apreciar la explicación con la designación de signos o los puntos que estamos utilizando, ¿no? Y en la parte de abajo aquí corresponde al cuadrado. Entonces, nosotros en la primera instancia, en la primera parte, siempre hemos dicho, a ver, voy a volver a repetir, ¿no? ¿No? La ecuación general. ¿Cómo dice la ecuación general? ¿No? A ver, vamos a escribirlo. AX más BY más C igual 0. Entonces, en este entendido, nosotros podemos, ¿no?, determinar, digamos, el valor de la A. Voy a ir subrayando, por favor. Aquí voy a colocar encima 3x. Bueno, sería el 3 como coeficiente. Por esa razón se utiliza aquí en la fórmula. Voy a redondear o voy a subrayar en esta parte lo que se reemplaza a al cuadrado ahí con 3 al cuadrado, ¿no? A ver, no sé si se aprecia. Yo quisiera que también ustedes sean muy atentos. Dice B y E. Aquí tenemos 4y. Eso significa que el coeficiente de la y, como en este caso aquí, es 4. Entonces, por esas razones, en este lugar, 4 al cuadrado, ¿no? Esperamos que se pueda entender. Y la resolución ya es parte de todos ustedes, ¿no? Yo sé que tenemos que sumar. Aquí, por ejemplo, tenemos que multiplicarlo y luego hacer una suma y resta, ¿no? Suma y resta en el numerador. Primero es la multiplicación, recuerden. Primero la multiplicación, luego es la suma y la resta. Aquí en la parte de abajo es la potenciación, ¿no?, o la potencia, como decimos. 3 por 3, 4 por 4, ¿no? Entonces lo sumamos y tienen que determinar la raíz cuadrada de todo ese resultado. Y por último, hacemos una división. Lo suman todo, extraen la raíz y lo dividimos. Dividido nos dará 3, o sea, más 3. Pero como decimos que nosotros queremos un valor absoluto, entonces solo colocamos 3 como resultado, ¿no? No queremos que sea más 3 ni menos 3, solo 3, un valor absoluto. Entonces, vámonos a la gráfica, ustedes también. Aquí para trazar esta recta ya saben dar valores. Me lo tienen que despejar y dar valores mínimamente 2 o más hasta que se pueda trazar una recta. ¿Sí? Ahí está la gráfica. Entonces me lo tienen que trazar con tabla de valores, así como acostumbramos realizar. Trazamos, luego posteriormente ubicamos el punto P sub E, que es 6,5, y con una escuadra dijimos, ¿no? Trazamos perpendicular a la ecuación que lo van a conseguir, o sea, la recta que van a conseguir utilizando esta ecuación, ¿no? Van a despejar y dar valores. Y construyen con la escuadra. Y tienen que medir, y tiene que ser 3 unidades. Si han manejado en centímetros, en 3 centímetros. Si han manejado a un cuadro, por ejemplo, en el material que tenemos, entonces sería equivalente a 3 cuadros. Entonces es muy importante lo que nosotros hemos resuelto en las clases anteriores y aquí se verá si de verdad hemos asimilado o no lo hemos asimilado. ¿Sí? Entonces, en ese caso, yo les ruego en realidad de que puedan hacer un esfuerzo para volver a repasar los temas anteriores cuando hemos iniciado con la línea recta. Hemos dado valores, hemos utilizado tabla de valores para poder trazar una recta en el plano cartesiano, ¿no? Utilizando una ecuación general. Entonces, por esa razón hemos tomado en cuenta desde el principio. Y aquí, en el segundo ejemplo, ustedes me lo van a determinar. No hay mucho tiempo, ¿sí? Lo que sí queremos decir es aquí, a ver, vamos a subrayarlo. ¿Dónde estamos? A ver, vámonos aquí en la segunda. Entonces decimos aquí en el 2, entre la recta L sub 1 y L sub 2. L sub 1, L sub 2 determina la recta más cercana, ahí está. Más cercana al punto P sub E, ¿no? Que es 4,4. Y claramente en la gráfica se observa, a pesar de que aquí es el resultado, sabemos resolver, reemplacen ustedes todos los valores así como hemos hecho, pero en este caso tiene que ser a los dos, ¿sí? A los dos. Solamente el punto, por ejemplo aquí voy a redondearlo un poquito,
4,4, ¿no? 4,4, ahí está con puntitos, vamos a utilizar. Solamente en ambos va, ¿no? A ver, un poco, estoy equivocado, a ver, otra vez. Ahí está, 4,4. Las ecuaciones son L1 y L2, ¿no? Para L1, esto es el resultado, ¿no? Ahí está. Pero utilizamos siempre el mismo valor que es P sub E, 4,4. Y para el segundo, L2, ahí está. Pero seguimos utilizando lo que es la P sub E, 4,4. Lo que queremos es saber cuál de las ecuaciones o las rectas están más cerca. Es el más cercano, ¿no? Al punto 4,4, ahí en la gráfica, como podemos apreciar. Entonces, en ese sentido, ustedes nuevamente les pido de que para trazar una recta, ahí tenemos dos, ¿no? Tienen que dar valores. Tienen que dar valores. Construyan una tabla de valores, despejen cada una de las ecuaciones y den valores, ¿sí? Mínimamente tiene que ser 2, pero siempre y cuando esos 2 puntos tengan una separación amplia, no muy cerca, porque tenemos que trazarlo una recta, ¿no? Y formen siempre, ahí está, es muy pequeño, el ángulo recto con la escuadra, ¿no? Con la escuadra. Por eso es la distancia mínima, recuerda, ¿sí? La distancia mínima. Entonces espero que puedan interpretarlo. Yo sé que es un poco complicado, pero tenemos que hacer el esfuerzo. Y a partir de esto ya vamos a entrar en lo que son la circunferencia, parábola, elipse, hipérbola, que son más complicados los temas y esperamos de que ustedes estén muy atentos a las resoluciones que nosotros estemos haciendo. ¿Sí? Yo sé que tenemos muchas limitaciones, pero lo que sí queremos es que ustedes hagan el esfuerzo de poder entender. Y aquí les dejo también la práctica. Esto lo he extraído del texto que tenemos o el texto que siempre hemos usado en la unidad educativa, ¿no? Esperamos que ustedes puedan también entender, porque aquí ya tienen las respuestas correctas, ¿sí? Y tratar de sacarlo y lo más importante, comparar con la gráfica, ¿sí? Comparar con la gráfica. Es lo que nosotros queremos. Siempre hemos hecho la resolución analítica con la representación gráfica.